Bienvenidos, muy buenas tardes, alumnos del primero de secundaria. Tengan un bonito día. Quien les hable es la licenciada Rosaluz Ramos Flores. Y una vez más nos volvemos a ver en esta semana. Ahora bien, tenemos un tema muy interesante para trabajar el día de hoy. El tema es la cultura egipcia. Y el propósito de aprendizaje es comprender la importancia del desarrollo cultural de la civilización egipcia. Muy bien, así que atento por favor a la clase del día de hoy. Muy bien, si hablamos de la cultura egipcia, yo sé que en tu mente aparecen muchas imágenes. ¿De qué, por ejemplo? Mira, estoy leyendo tu mente y, y estoy segura que aparecen estas imágenes. Claro que sí, si hablamos de los egipcios nos imaginamos las famosas momias, también nos imaginamos la escritura jeroglífica, muy conocida de parte de los egipcios, y nos recordamos también las famosas pirámides, Keops, Kefren y Miserino. Y sé también que aparece esta imagen de los grandes faraones, por ejemplo, de Cleopatra, Nefertiti, y aparecen estas imágenes de los grandes faraones que gobernaron en la cultura egipcia. También aparece esta imagen, claro que sí, los famosos felinos, los gatos que eran muy adorados y venerados en la época de los egipcios. Ah, y no me olvidé, una de las grandes novelas que sigue dando en el Canal 2 en la noche es Moisés y los 10 mandamientos, en la cual sale uno de los grandes faraones, Ramsés II, que fue uno de los grandes faraones guerreros de dicha época. Y no solo se recuerda por ser un gran guerrero, sino también que fue uno de los grandes faraones que realizó diferentes construcciones, diferentes monumentos durante su gobierno. Muy bien, sabiendo estas imágenes muy interesantes de la cultura egipcia, empezamos con el tema del día de hoy. Ahora bien, ubicamos geográficamente el desarrollo cultural de la civilización egipcia. Recuerda la semana pasada que vimos el mapa de Egipto, cómo de alguna manera por el norte desemboca con el mar Mediterráneo. Su mismo nombre lo dice, está en medio, ¿no?, de dos tierras, porque sabemos que al norte, bueno, nos sale en la imagen, al norte se encuentra Europa y aquí en la parte del sur se encuentra el continente africano. También vemos cómo Egipto limitaba por el este con el mar Rojo, muy bien. Y vemos todo el recorrido del río Nilo y cómo desemboca en una delta, en forma de delta y desemboca en el mar Mediterráneo. Muy bien, pasamos entonces a la siguiente diapositiva. Claro que sí, la importancia del río Nilo. La clase pasada tratamos sobre este tema, cómo el río Nilo era considerado un dios, el dador de vida, el que daba vida, el que ayudaba en las cosechas para los egipcios. Si no existiera o si no hubiese existido el río Nilo, en esa época hubiese de alguna manera desarrollado en ese territorio, simple y llanamente no se hubiese dado esta gran civilización egipcia. Recordemos también otro dato, la civilización egipcia se dividía en dos, en Bajo Egipto, como vemos acá, una zona bastante agrícola, y también en el Alto Egipto, una zona bastante desértica, en la cual se dedicaban a lo que es la ganadería. Muy bien, encontramos también aquí la organización económica. Ustedes se estarán preguntando, alumnos del primero de secundaria, ¿y a qué se dedicaban los egipcios? ¿Qué actividades desarrollaban ellos? Bueno, ellos desarrollaban tres actividades importantes: agricultura, ganadería y la industria. Muy bien, vamos a explicar brevemente estas tres actividades de las cuales se dedicaban los egipcios. Muy bien, tenemos aquí la agricultura. Y si hablamos de la agricultura, obviamente hablamos de los famosos sembríos, de las cosechas. ¿Cuáles eran los productos más utilizados o que de alguna manera sembraban los egipcios? Era el famoso trigo, la cebada, el lino, la uva, también las hortalizas y diferentes legumbres. Recordemos también que el lino es este producto que observamos acá, conocido como lino o linaza. Muy bien, cuyas flores eran de colores azules y cuyo tallo era utilizado para la textilería. Muy bien, continuamos entonces. La famosa ganadería. ¿Qué animales ellos de alguna manera apacentaban? Eran los vacunos, los ovinos y las mulas. Referente a la industria, ¿qué productos ellos elaboraban? Diferentes productos, y lo vamos a mencionar ahí, como los utensilios, el curtido, la alfarería, la mueblería y también la famosa confección de las carrocerías.
Estos elementos eran elaborados para el uso propio o también para la venta y realizaban el comercio respectivo con los diferentes pueblos aledaños. Muy bien, tenemos acá algunos ejemplos de los utensilios elaborados de parte de la industria. Ahora bien, este punto es muy interesante porque de alguna manera nos explica de cómo estaba organizada socialmente la cultura egipcia. Recordemos que la máxima autoridad es ¿quién? El faraón. Muy bien, ese era el título que se le daba a la máxima autoridad. Era el faraón que tenía un poder absoluto, un poder monárquico y también su gobierno era teocrático. También tenemos aquí debajo del faraón los nobles, los sacerdotes, los altos funcionarios que ayudaban en el gobierno al faraón. Y debajo tenemos a los escribas, los hombres letrados, los hombres estudiados. Ellos eran los que utilizaban la famosa escritura jeroglífica. Debajo de ellos tenemos a los grandes soldados. Recordemos que para que una cultura o civilización pueda expandirse, pueda ganar territorios y luchar obviamente con sus enemigos que van a querer invadirlos, tiene que haber un excelente ejército. Y eso es lo que tenían los egipcios, un excelente ejército, muy bien organizado. Debajo tenemos a los comerciantes, a los artesanos, a los campesinos que cumplían una función muy importante y por último tenemos a los esclavos. Nosotros sabemos que los esclavos eran aquellos pueblos que de alguna manera eran sometidos por los egipcios y eran traídos a trabajar de forma indefinida en el lugar en el territorio egipcio. ¿Correcto? Muy bien, un dato para poder darles aquí. Recordemos la escritura jeroglífica. También existieron tres tipos de escrituras por los egipcios. La escritura jeroglífica utilizada por los escribas, la escritura hierática, que era utilizada por los sacerdotes, y la escritura demótica, que era utilizada por quién? Por el pueblo, por los de bajo nivel. ¿Correcto? Entonces, estas tres tipos de escritura eran utilizadas por los egipcios. Muy bien, ahí tenemos, esta parte también es muy interesante. ¿Cuáles eran los poderes o cómo era el gobierno del faraón? ¿Cómo era este gobierno de los egipcios? Simple y llanamente el faraón tenía un poder monárquico, absolutista y teocrático. Monárquico, ¿por qué? Porque solo había una sola autoridad y obviamente sus descendientes eran los que gobernaban en Egipto. Moría el faraón, quien gobernaba el hijo del faraón, y así sucesivamente, excepto algunos casos que de alguna manera en la historia de los egipcios lo narra. También tenía un poder absolutista. ¿A qué se refiere con absolutista? Se refiere que el faraón estaba por encima de todas las leyes. Su poder era totalitario, era absoluto. No había nada ni nadie que estaba encima del faraón. Él estaba en la cúspide del poder. Muy bien, y también tenemos teocrático. ¿Por qué? Teo significa Dios y crático, kratos significa gobierno. Entonces, era un gobierno religioso, donde los sacerdotes también tenían un poder muy importante y donde el faraón era considerado como un dios, ¿correcto? Recordemos este dato que es muy interesante. Actualmente tenemos gobernantes. Por ejemplo, nuestro presidente es Martín Vizcarra. Él tiene un poder, ¿correcto? Un poder como presidente, pero no es considerado como un dios, ¿correcto? Obviamente hay diferentes religiones aquí en el Perú y en otros países, pero nuestro gobernante no es considerado como un dios, a diferencia en los egipcios sí. El faraón era considerado como un dios y era venerado también por todo el pueblo egipcio. Ahora bien, ahondamos un poquito más en la religión egipcia, ¿correcto? Yo sé que tú eres un alumno muy inteligente y recuerdas que los egipcios eran politeístas. ¿Y qué es ser politeísta? Poli son varios y teos son dioses, es decir, tenían varios, muchos dioses y eso era la religión egipcia. N dioses, al igual que los romanos, al igual que los griegos, al igual que los incas también, y muchas culturas que se desarrollaron en el continente americano. Eran politeístas. Solo se conoce en la historia universal que los hebreos fueron la única cultura que fueron monoteístas, que adoraron a Dios, a Yahvé o a Jehová como nosotros lo conocemos. Ahora bien, si ellos eran politeístas, pero había algo muy interesante. En Egipto había diferentes nomos o pueblos o ciudades, podríamos mencionar, y en cada nomo había como un dios, y ese dios era el más importante de ese nomo, de ese pueblo, y los demás dioses eran como dioses secundarios. Es por eso que acá en la parte textual, si tú logras leer, dice que los
egipcios eran politeístas, pero tenían una tendencia al monoteísmo. O sea, se inclinaban un poco a ser monoteístas, puesto que uno de los gnomos, perdón, de alguna manera adoraban a uno de sus dioses. Aquí tenemos un listado. Ojo, no son los 5, hay varios dioses que tienen los egipcios, pero yo te voy a mencionar a 2 dioses, ¿no? Por ejemplo, Ra es uno de los dioses, es el dios, entre comillas, el más poderoso de los egipcios, puesto que representaba al sol en todo su esplendor. Ojo, y yo sé que tú te recuerdas, ¿quién fue el dios más importante de los incas? El Inti, claro que sí, el dios sol. Y sé que muchas culturas también veneraban al dios sol. Y acá tenemos quizás una relación con la máxima autoridad de los dioses, ¿no? Al dios sol, al dios Ra. También quiero mencionarte acá al segundo dios, que es el famoso Anubis. Yo sé que tú has visto muchas películas, ¿no? Hay las películas, ¿no? La momia 1, la momia 2, la momia 3, el regreso de la momia, no sé, tantas películas que hay referente a la momia. Y hay muchos datos históricos referente, yo te animo ahí en casita que tú puedas observar cualquiera de estas películas. Y muchas de estas películas mencionan al famoso dios Anubis. Claro que sí, es el dios de la momificación, el dios de los muertos, el conductor, el que conducía a los muertos hacia la otra vida, el que los encaminaba. ¿Quién era ese dios? Era el famoso dios Anubis, que estaba representado con una cabeza de chacal, ¿correcto? Como está aquí en esta imagen. Así que te mencioné a 2 de estos dioses que son muy importantes, al dios Ra y al dios Anubis. Muy bien, este tema es muy interesante. Yo sé que a ti te encanta y te fascina cómo era el proceso de momificación. No era solo embalsamar el cuerpo y meterlos quizás a esos lugares, ¿no? Sino más bien tenía todo lo que es un proceso, todo lo que es un ritual. Ahora bien, he estado investigando un poquito sobre el proceso de momificación y mencionan los datos históricos que había diferentes tipos, puesto que esto demandaba de la persona que iba a necesitar este servicio. Si era una persona quizás de condición humilde, simple y llanamente el proceso de momificación duraba 2 días. Solo se embalsamaba el cuerpo, se purificaba, inmediatamente entregaban el cuerpo a las personas que de alguna manera solicitaban ese servicio. Pero si era una persona quizás adinerada, y más si era un faraón, obviamente era todo un proceso, un rito bastante largo, que incluso duraba cerca de 70 días este proceso de momificación. Es por eso que en este dato histórico menciona que no cualquiera podía acceder a este proceso de momificación, a este proceso de embalsamiento. Muy bien, tenemos acá entonces, como puedes observar en la primera imagen, extendían el cuerpo y empezaban obviamente a limpiarlo, a perfumarlo, todo por fuera, o primero en la parte de afuera. Luego, ¿qué es lo que hacían? Sacaban las vísceras del cuerpo, abrían la parte del estómago y sacaban todas las vísceras. ¿Vísceras a qué me refiero? Al pulmón, al hígado, al estómago, al intestino delgado, al intestino grueso. Lo sacaban todo para después purificarlo y colocarlo en algunos envases. Ojo, no sacaba ni el corazón ni los riñones. Eso sí se quedaba dentro del cuerpo. Luego, simple y llanamente, de alguna manera eran limpiados y rociados con vino de palma. ¿Qué era lo que pasaba después? Este cuerpo que ya no estaba con vísceras era rellenado con mirra y toda clase de sahumerios, obviamente para evitar el mal olor de todo el cuerpo. Pasamos a la siguiente fase. Ojo, este es el proceso de momificación que eran llevados por los faraones. Después el cuerpo era sumergido durante 70 días para que este cuerpo simplemente pueda ser sumergido con carbonato sódico para que de alguna manera pueda ser purificado y pueda durar un buen tiempo. Pasamos a la siguiente fase. Pasado este tiempo se secaba de nuevo el cuerpo y se lavaba bien para rellenarlo con acerrín. Y después simplemente era vendado. En algunos datos históricos mencionan que durante el vendaje, si la persona obviamente era una persona bastante adinerada, colocaban ahí algunos collares de oro o elementos que de alguna manera eran valiosos para esa persona. Y también hacían algunos escritos también, como por ejemplo parte de las escrituras del libro de los muertos eran escritos en sus vendajes o afuera también en el cofre en los cuales eran colocados. Y inmediatamente se les vendaba absolutamente todo, ajustando el cuerpo, colocando de esta manera la mano y ajustando bastante los pies. Muy bien, y finalmente, obviamente, como dice acá, los deudos pueden llevarse el cadáver, pero ya todo simplemente purificado y momificado. Muy bien, este era el famoso proceso de momificación. Y a continuación te muestro
Yo sé que tú te recuerdas, eso fue una noticia muy importante. En 1922, el arqueólogo británico Howard Carter encontró, en 1922, en el Valle del Reino de Egipto, encontró la tumba de Tutankamón. Ahora bien, no es que Tutankamón sea un faraón muy importante, porque solo gobernó un corto tiempo y su gobierno no fue muy importante, pero lo importante que fue que esta fue una de las pocas tumbas que fueron encontradas intactas, porque muchas de las otras tumbas fueron saqueadas, ¿no? Fueron saqueadas porque obviamente había cosas u objetos valiosos como cofres de oro, de plata, de diferentes elementos. En cambio, esta tumba de Tutankamón fue encontrada prácticamente intacta. Entonces, es uno de los grandes hallazgos de parte de la arqueología. Muy bien, ahí encontramos entonces, si te gusta bastante ese tema, yo te animo a investigar bastante en YouTube, a leer, hay bastantes datos, incluso en History Channel hacen todo lo que es un documental referente a Tutankamón. Muy bien, a continuación tenemos la parte más importante, concurso. Muy bien, tú ya sabes este juego, claro que sí te recuerdas. Yo menciono la pregunta y tienes algunos segundos para poder responder. A continuación, empezamos con la primera pregunta. La cultura egipcia limitó por el norte con el mar Mediterráneo, el océano Atlántico. Vamos, tienes 10 segundos. ¿Cuál es tu respuesta? A continuación, la segunda pregunta. La máxima autoridad de la organización social egipcia fue los sacerdotes, el faraón, los escribas o los soldados. ¿Quién será? Tienes 10 segundos. ¿Cuál es tu respuesta? Es muy inteligente. Pasamos a la tercera pregunta. En el proceso de momificación no se le extraía, ojo, no se le extraía, ¿qué órganos no se extraían? El estómago y el corazón, los pulmones, el hígado, el corazón y los riñones. Esto sí está difícil. A ver, recuerda lo que te expliqué. Se terminó el tiempo. ¿Cuál de estas 4 respuestas? ¿Cuál es tu respuesta? Los órganos no se les extraían, esos quedaban dentro del cuerpo. A diferencia de los demás órganos, las vísceras eran extraídas y luego limpiadas y colocadas en algunos frascos. Última pregunta. ¿Fue el dios de la momificación de los muertos? Muy bien, ¿cuál fue el dios? Anubis, Ra, Amón, Osiris. 10 segundos. ¿Cuál es tu respuesta? Es considerado como el dios de los muertos, el que lo encaminaba en su proceso. Muy bien. Muy bien, te felicito, alumno del primero de secundaria. Yo sé que has estado muy atento a la clase y has contestado correctamente estas 4 preguntas. Muy bien, nos vemos entonces, cuídense, muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Chao.